Señores, aquí estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Matinal y tenemos nuestra primera invitada del día. Se encuentra con nosotros la doctora Clevi Pérez Sánchez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, a propósito, bueno, de tantas situaciones importantes en el ámbito sanitario que están teniendo relevancia en estos últimos meses. Doctora, bienvenida. Tenemos nuevas variantes aparentemente del COVID-19, pero también tenemos viruela del mono. Cuéntenos cómo van los trabajos de la sociedad dándole seguimiento a estas situaciones que parecen tener en alerta, al menos, a las autoridades sanitarias. Muy bien. Muchísimas gracias, buenos días por la invitación y permitirnos llegar a los hogares de tantos dominicanos que nos escuchan. Bueno, ciertamente sí, ambas cosas están ocurriendo. Tenemos nuevas variantes de COVID que se están imponiendo sobre otras. Sobre todo en las últimas semanas hemos visto, después que llegó a Estados Unidos, la variante BA4, BA5, sobre todo la BA5, se ha ido imponiendo, aumentando. Y pues ustedes saben que lo que pasa en Estados Unidos generalmente luego se refleja en nuestro país. Y de tener asimismo variantes, sobre todo BA2, ya estamos empezando a tener BA5. Entonces, es algo similar. ¿Hay cambios en la sintomatología entre una y otra? Ciertamente desde el inicio del virus hasta esta fecha, cuando han ido apareciendo variantes y subvariantes, la serie de casos donde se reportan las frecuencias de las diferentes manifestaciones han ido variando. Por ejemplo, con algunas manifestaciones fueron más frecuentes la pérdida del olfato, la alteración del gusto, con otras son menos frecuentes, pero cualquiera de estas manifestaciones puede seguir ocurriendo. ¿De acuerdo? O sea, pero la ausencia de esta no la descarta, como muchas personas creían que no tengo COVID porque huelo bien y cosas por el estilo. En el caso del Omicron, que fue una de las variantes que llegó, que se manifiesta con gripe, sí, dolor de garganta, congestión nasal, pero con poca hospitalización y uso de ventiladores. ¿Esas otras variantes que usted señala llevan el mismo ritmo o es que ya estamos...? Bueno, las estadísticas globales muestran que en las últimas 2-3 semanas se han ido incrementando a nivel global, o sea, a nivel mundial, estamos teniendo un incremento de casos alrededor de un 30%. Y en los países donde se ha introducido BA5, también hay un incremento de la hospitalización. No tanto un incremento de intensivo y de mortalidad, pero sí un incremento de hospitalización con la variante BA5. Y claro, es que también recuerden que gran parte de lo que ha hecho variar el curso ha sido la vacunación y en algunos porcentaje también la infección previa, pero como esta variante ya tiene bastantes mutaciones que le confieren evasión inmune, eso significa que es capaz de no hacer caso, digamos, de esta manera, a la inmunidad generada por variantes anteriores y aún así infectar y producir enfermedad, pues también está atacando mucho a personas que ya se habían infectado previamente, que habían logrado salir de la enfermedad. Por eso las reinfecciones son tan frecuentes ahora con estas variantes. Doctora, China ha estado reconociendo, ¿no? Muchos casos nuevos de COVID. Sí, es lo que digo. Y ya a nivel global estamos hablando, como le dije, un 30% de incremento. China lo estaba haciendo. Nosotros, a pesar de que hemos liberado, también tenemos los casos, pero como que medio hemos soltado las prevenciones. Sí, pero hemos tenido muchos casos. En los últimos meses en la República Dominicana, el último mes, hemos tenido muchos casos. Aquí se da una combinación interesante, la vacuna. Los mismos médicos tienen más conocimiento de cómo abordar los temas, la gente va perdiendo más el temor del asunto. ¿Cómo pudiéramos definir el escenario planetario ahora? Primero, que el COVID no ha terminado, esa pudiera ser una primera conclusión. Definitivamente, tenemos una pandemia que está en curso, tenemos variantes nuevas que van cambiando y que van mostrando diferencia y diferentes comportamientos con respecto a variantes anteriores. O sea que definitivamente incluso, tenemos una pandemia que está en curso. Tengo la impresión que hay mucha gente que ha convivido con el virus asumiendo que es una gripe. Es lo que se ha llamado la gripalización del COVID, es una estrategia inadecuada. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que aún
con la vacunación, aún con las características que tenemos, tiene una mayor tasa de hospitalización, de complicaciones, de posibilidad de una persona hacer insuficiencia respiratoria y de tener secuelas a largo plazo, a diferencia del virus de la influenza. O sea, muchísimo mayor que el virus de la influenza. Okay. Por tanto, no es conveniente esa estrategia. ¿Y qué entonces, qué estrategia debería estarse abordando? Por ejemplo, ¿qué estrategia se puede abordar? Hay algunas que se están haciendo desde la investigación, se están elaborando y promoviendo los estudios de nuevas vacunas que tengan más protección contra la infección, no solamente contra la enfermedad grave y severa, también tratar de generar una inmunidad a más largo plazo y que resista más a los cambios. También hay nuevos tratamientos, muchos de ellos no lo tenemos disponible en nuestro país, pero sí en otros países tenemos nuevos antivirales orales que han demostrado ser bastante efectivos, sobre todo cuando se usan en pacientes con factores de riesgo, porque el paciente sin factores de riesgo con COVID generalmente se le da solamente un tratamiento sintomático, es decir, tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, paracetamol, etcétera, observación, cuidados, pero no se le da tratamiento específico, pero el paciente con factores de riesgo, llámese el paciente con sobrepeso o obesidad, el paciente que tiene más de 60 años, que es hipertenso, que es diabético, es un paciente que tiene más riesgo de complicaciones de hospitalización y mortalidad y por tanto se beneficia del tratamiento antiviral. Nosotros aquí solamente tenemos uno que es bastante efectivo, pero que es vía endovenosa, entonces cuando hay que darlo en estos pacientes es Remdesivir. ¿El? Remdesivir. Pero hay que decir... que es el que se había estado usando ampliamente para el tratamiento. Sí, pero con una estrategia... A todos los que nos dio COVID nos lo indicaron. No, no necesariamente. Solamente se estaba usando en pacientes hospitalizados y un poco más graves. Pues, ¿cuál era el que se estaba usando entonces de forma amplia? Oral. Sí. Bueno, está el Favipiravir. Ese mismo. Ajá, el Favipiravir es un... Y la ivermectina, que eso no... Ya eso yo creo que es hora de pasar página y dejar ese tema. Sí, es una discusión que se desarrolla. Ya, como que hay demasiada evidencia en contra de que no sirve. De que no sirve. Entonces yo creo que los temas hay que superarlo y no volver otra vez. ¿Y el Favipiravir sigue siendo entonces el antiviral recurrido de forma amplia para la generalidad? Ya tenemos muchísimo. Fíjate que el Favipiravir fue una de estas drogas o fármacos que se le vio que tenía actividad contra COVID, que fueron desarrollados para otras indicaciones como influenza, pero que ciertamente se vio que tenía actividad y se ha usado. Lo que pasa es que no es tan efectivo como las otras drogas que se han desarrollado específicamente para COVID, por ejemplo, como el Nivatrevil combinado con ritonavir, o como el mismo Remdesivir, que realmente se desarrolló para ébola y también se probó en otros virus y ha tenido mayor efectividad. Pero, ojo, no es que no se pueda usar, lo que pasa es que en los estudios no es tanto el impacto de su uso como no uso con referencia a estas otras La aplicación de las vacunas, Sinovac en principio, y después el refuerzo con la Pfizer. Esa aplicación de la segunda, la tercera, la cuarta vacuna, los infectólogos, ¿cómo la han visto desde la sociedad que usted... Miren, pues ya sabemos muchísimo más que al principio. Ya sabemos que realmente la inmunidad va decayendo. Sabemos que realmente la revacunación es importante, que no es suficiente con 2 dosis, sino que todo el mundo pues debería tener un esquema de al menos 3 dosis. Yo llevo 4. Sí, y creo que hace muy bien, porque yo no sé, yo no tengo su cédula, pero creo como que usted encaja dentro del perfil que necesita uno. Sí. Yo me puse de refuerzo hace como 20 días. Ok, muy bien. Muy bien por usted. Doctora, hemos estado entretenidos, obviamente, con el tema del COVID, que ha centrado toda la atención de la gente y los servicios de salud. Pero, ¿cuáles son las otras alertas que tal vez hemos descuidado en medio de esta situación que el país ha debido a estar atendiendo en términos de infecciones? Fíjense, en términos de infecciones, hemos experimentado también en los últimos meses un incremento de los casos de dengue. Hay que recordar que en nuestro país
siempre tenemos dentro de la región de Centroamérica y el Caribe. Y eso es casi endémico, ¿verdad? Números malos también en cuanto a la mortalidad, que no debería ser. Entonces se ha estado insistiendo en la capacitación sobre el diagnóstico y manejo de dengue. Yo creo que los médicos, pero también las autoridades y la población no lo deben perder de vista. Hay alguna sintomatología del dengue que puede parecerse a COVID y como tenemos ambas cosas, es importante hacer diagnóstico diferencial. O sea, toda persona que tenga un cuadro febril, de dolores, de dolor de cabeza, pues también siempre no debemos olvidar el dengue y darle en ese caso, el adecuado seguimiento. Habría que decir, por lo que usted ha señalado, ¿verdad?, las condiciones particulares de cada organismo, que lo recomendable es que la gente que tenga síntomas vaya al médico, porque somos también muy dados a automedicarnos, ¿verdad? Y a medicarnos en función de las referencias del amigo, el vecino, el familiar que dice que yo me tomé tal cosa y con eso me sané. Eso es importante porque si ciertamente tenemos enfermedades, también tenemos pacientes particulares. Ajá. Es decir, los factores de riesgo suyos, sus condiciones de salud no son las de su vecino ni la de su hermano. Claro. Entonces, usted debería tener una atención particular. Y para la sociedad de infectología no es un problema la nueva, o sea, el anuncio de que en el país se produjo la viruela del mono, el primer paciente infectado con eso. Pues, sería bueno que ustedes como expertos en infectología expliquen de qué se trata la viruela del mono, cómo se contagia, cómo se detecta. Muy bien. Ciertamente cualquier nueva... Incluso, doctor, en este caso es interesante porque desde cuando llegó la noticia, en quien pensamos fue en Haití. En Haití. Okay. Sin embargo, de donde nos llegó fue de Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Y por qué pensó en Haití? Bueno, porque siempre se dice que este tipo de enfermedad era más frecuente en Haití y que tenía cierta presencia en Haití. Pero fíjense que de donde viene... hay que ver que los países, mientras más contacto tienen, mientras más viajes y mientras más personas están viajando de un lado a otro, es que hay más posibilidades de dejar. Se lo digo porque justamente en una intervención anterior que usted tuvo, decía que lo que pasa en Estados Unidos por lo regular. Claro, no. Y tiene que ver con ese contacto que tenemos migratorio. Sí, exactamente. Que van y Fíjense vienen. que el primer caso, según lo relatado en la rueda de prensa que dieron, era pues un masculino dominicano, pero procedente de los Estados Unidos. Sí. Entonces, sí, ciertamente mientras más viajes, o sea, la globalización, la aceleración de los viajes internacionales es lo que ha promovido que nuevas enfermedades se expandan en gran medida de un lugar a otro. O sea, esto pasaba también durante la época de la colonia, por ejemplo. Esto pasó con la colonización de América. Lo único que ahora es muchísimo más rápido la llegada de una nueva enfermedad. ¿Cómo se infecta una persona con la viruela del mono? Con secreciones que pueden ser a través de gotas, a través de saliva, a través de las secreciones, porque la viruela símica suele causar unas lesiones en la piel que en principio son como una mancha, es decir, una pápula. El contacto directo. O sea, que si yo estoy infectado conversando con usted a través de partículas salivares y se le cae en la piel, ya usted está infectado. Mira, el riesgo se clasifica en alto, medio y bajo, de acuerdo a algunas cosas. Por ejemplo, usted ha estado por más de 3 horas sin ninguna protección en contacto cercano de menos de 6 pies con una persona infectada, ya usted es una persona de alto riesgo de exposición, ¿verdad? Si usted ha estado en esas mismas condiciones, pero por menos de 3 horas, usted sería de mediano riesgo. Si usted ha estado ya a más distancia, sin contacto tan cercano, ya se considera de riesgo bajo. Entonces, en base a eso, es que uno sabe quién más fácilmente puede contagiarse, quién no. Pero el contacto con ese paciente, con ese infectado, sí ahí mismo tiene
Pero es lo que le digo, no es un 100%. Por ejemplo, en serie de casos se ha evaluado y se habla de un 8, de un 20% de contactos secundarios infectados, ¿de acuerdo? O sea que no es una cosa tan transmisible como que estamos aquí nosotros. No hay que alarmarse por eso. No, cada organismo tiene una sensibilidad distinta. Sí, también el tipo de contacto. No es lo mismo una persona que sean pareja y tengan contacto sexual que unas personas que sean compañeros de trabajo y estén, aunque cercanos, pero con un poquito más de distancia. Pero entonces esa etapa de contagio crítico, digamos, ¿ya tienen que haberse producido las llagas para que se pueda generar o desde antes de esa manifestación resulta contagioso? No necesariamente lo que usted llama llagas, las lesiones cutáneas o el rash, pero sí generalmente tiene que haber síntomas. A diferencia del COVID, por ejemplo, que asintomático puede transmitirse y es uno de los grandes problemas que produjo la expansión importante. En el caso de la viruela símica, lo que se ha estudiado es que realmente las personas para transmitir ya deben estar sintomáticas. Lo que pasa es que hay un periodo prodrómico entre que aparecen los síntomas y aparece el rash, o las características que suelen llevar a pensar en el diagnóstico, y es un cuadro de fiebre, de malestar, y ahí sí, a través de las secreciones y de las gotas respiratorias pueden haber transmisión. ¿Cómo sanar a una persona con viruela del mono? ¿Cuál Se es la puede medicación? sanar con o sin tratamiento, pero las personas con factores de riesgo de complicaciones, pues hay un antiviral que se ha aprobado para su uso por las agencias regulatorias, sobre todo la FDA de los Estados Unidos, el Tecovirimat. Hay otros antivirales que ya se habían desarrollado para otras cosas, como el Cidofovir, también el Brincidofovir. O sea que hay algunos antivirales, algunos tratamientos específicos, inmunoglobulinas, que se podrían utilizar, pero básicamente en pacientes sin factores de riesgo suele ser tratamiento de sostén. Y muy importante, el aislamiento y la evaluación del riesgo en las personas que han estado en contacto para aplicarle profilaxis, que podría ser, por ejemplo, con una estrategia de vacunación en anillo, o sea, vacunar a las personas que han tenido contacto de riesgo alto y moderado. Sí, Siempre pudiera decirse que ante una expansión de esta enfermedad, la parte médica está en mucho mejores condiciones para poder atender con éxito el tratamiento. Bueno, a lo mejor que como tuvimos con el COVID, que de pronto nos sorprendió a todos, incluyendo a los médicos. Bueno, es una enfermedad que se conoce desde mucho más tiempo, es una enfermedad que se conoce de finales de los años 50, donde ya hay bastante más experiencia que con COVID, o sea que desde ese punto de vista ciertamente estaríamos un poco más preparados. Doctora, para cerrar, ¿es más peligrosa la viruela símica que la viruela común, que siempre se ha señalado que en adultos esté en muy alto riesgo? No, la viruela es una enfermedad mucho más, o mejor dicho, es una enfermedad que está extinta. Recuérdense que es la primera enfermedad en humanos que logramos su extinción a través de la vacunación masiva de la población. Fue un gran éxito de la humanidad y desde 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró extinta la viruela. A una cosa diferente, la varicela. Ya la varicela es otra enfermedad y otro virus diferente. ¿Y comparada con la varicela? Bueno, la varicela también se puede complicar en ciertas personas, sobre todo en embarazadas, en huéspedes inmunocomprometidos, y puede, de hecho, generalmente deja una enfermedad crónica latente que a veces se puede reactivar cuando la inmunidad cae, que es lo que se llama herpes zóster o culebrilla. Pero tiene otras características, puede dar incluso encefalitis, pero la mayoría de las veces cursa con una infección autolimitada y no severa. Pero sí hay huéspedes que se comprometen y que pueden tener enfermedad severa. Para terminar, doctora, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿la vacuna de la varicela tiene algún efecto para impedir el contagio de viruela del mono? No. La de la viruela sí. Y de hecho esa es la que se está recomendando, sobre todo en huéspedes tanto inmunocomprometidos como inmunocompetentes que han tenido contacto cercano con una persona afectada. La vacuna Ankara modificada es la que se está recomendando actualmente en los países donde ya están presentando casos y están utilizando esta estrategia de vacunación en anillo de las personas que han estado en contacto. ¿Esa vacuna sería preventiva o tiene que ser ya con el Lo ideal es usarla en los primeros 4 días de la exposición, pero las recomendaciones de los organismos son hasta unos 14 días. O sea que da, pero el periodo de incubación
es, aunque puede ir de 4 a 21 días, pero usualmente está entre los 5 o 13 días. O sea que lo ideal es mientras antes mejor para evitar que las personas desarrollen la enfermedad. Y esta estrategia sí se ha visto y hay estudios reportados de que reduce la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Doctora Pérez Sánchez, muchísimas gracias por su Un participación. placer. Gracias, doctora. Gracias por la Despedimos invitación. a la doctora Gracias. Clevi Pérez Sánchez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Enseguida vamos a una pausa y ya volvemos.